Gracias, buenas noches por estar en sintonía de TN23 y de su programa A la Medida. Hoy, saludo para todos y todas, pero en especial y en particular para todas aquellas madres que nos hacen el favor de su sintonía. Y después de ese saludo, te saludo a ti, Sandy. Gracias, ¿Cómo estás Julio? para esta emisión? Muy bien, muy contenta, la verdad, de poder finalizar así la semana con el análisis de la noticia y sobre todo con esa bendición de poder celebrar a nuestras madrecitas. Así que un saludo muy especial para todas las que están pendientes de A la Medida, que por cierto siempre nos escriben en nuestras redes sociales. Sí, muchísimas gracias. Hoy viene una emisión bastante cargada de ese análisis, Julio, temas como siempre variados, polémicos, y quiero que me adelantes un poco, por favor, de lo que se viene. Por supuesto, Sandy, con mucho gusto. A ver, si te hago una pregunta a ti y a todos los televidentes, ¿cuál será la respuesta? ¿Cómo entran las armas y todos los ilícitos a las cárceles? ¿Cómo lo hacen? Es uno de los temas de análisis y hablamos por lo sucedido en Pavón. Por cierto, hoy se realizaron algunas requisas y todo esto lo va a conocer en unos minutos mientras veamos nuestros titulares. Bienvenidos. Autoridades realizaron una requisa y encontraron desde armas de fuego y granadas hasta licor y televisores. ¿Cómo ingresa todo esto a las cárceles? La respuesta en instantes. Autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala solicitarán un aumento a su presupuesto. ¿Realmente lo necesitan? ¿Es necesario el aumento? El análisis lo tendrá en minutos. La implementación de la Declaración Única Centroamericana, DUCA, ha causado un caos en las aduanas. Responderemos qué es el DUCA y por qué hay problemas. Los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social vinculados en el caso penal Hogar Seguro deberán continuar en prisión preventiva. Hay condenas en el caso Gasofa. 2 personas fueron encontradas culpables del ingreso ilegal de combustible proveniente de El Salvador. La Corte de Constitucionalidad revocó el amparo provisional que le permitió obtener el finiquito al candidato presidencial Edwin Escobar. Después de 3 días, las autoridades compartieron los resultados de la requisa realizada en la granja de rehabilitación Pavón. No podrá creerlo, pero los reos en ese penal estaban fuertemente armados. ...17 pistolas, granadas de fragmentación, celulares, drogas y electrodomésticos son algunos de los ilícitos incautados por agentes de la Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario y Ministerio Público en la granja modelo de rehabilitación Pavón. Las autoridades indican que se investigan si alguna de estas armas incautadas fueron utilizadas para asesinar a los 7 reos el pasado martes. Retoma el control el día martes inmediatamente e incauta 5 armas de fuego y también una granada. Luego se realiza una requisa. En esa requisa se han encontrado otras 2 armas de fuego, se han encontrado más de 40 teléfonos celulares, una gran cantidad de electrodomésticos, situaciones que pueden venir a causar daño como objetos punzocortantes. Sigue el trabajo de investigación, sigue el trabajo de inteligencia, el trabajo de venir y ubicar otra clase de situaciones ilícitas dentro de este centro carcelario. Y ayer por la noche se contabilizan 10 armas de fuego y otra granada que se ha incautado dentro de este lugar, específicamente en el área de Pavón. Estamos hablando de 17 armas de fuego incautadas en estos últimos 3 días, 2 granadas y una gran cantidad de teléfonos celulares, los cuales serán investigados por investigadores de la Policía Nacional Civil, al igual que por Ministerio Público, para determinar si han sido utilizados para hacer coordinaciones de extorsiones o de sicariato
acá ya en las distintas calles de Guatemala. La Policía Nacional Civil continúa con el trabajo de investigación de inteligencia y con las requisas en apoyo al sistema penitenciario, no solamente en este lugar, sino que también en otros centros carcelarios. El apoyo de agentes K9 fue fundamental para localizar en lugares ocultos los ilícitos. En este caso se utilizaron canes que pueden venir y detectar explosivos o pueden detectar municiones y también armas de fuego. Al momento de utilizar estos canes se puede venir y determinar dónde hayan escondido algo ilícito como armas de fuego o los explosivos, y es así como se ha logrado encontrar. Son 2 canes de la División de Desactivación de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil. Hay que recordar que la PNC cuenta con canes que son detectores de papel moneda, de estupefacientes, de armas y explosivos, y también con canes que detectan incluso hasta teléfonos celulares en los centros carcelarios. No descartan que aún existan armas y granadas ocultas dentro del penal. Parece un cuento, parece inverosímil, parece increíble. Es simple y sencillamente el descontrol, el desorden, y usted lo tiene en pantalla, como puede ver. El miedo y la corrupción, todos elementos comunes en las 20 cárceles guatemaltecas. Es tanto ese descontrol al cual nos referimos que se puede afirmar sin lugar a ninguna duda que muchos privados de libertad no se fugan. Escucha esto, por favor, Sandy. No se fugan simple y sencillamente porque no quieren. Y es porque a veces, de alguna manera, están más seguros en las cárceles. Y las formas más comunes en las que ingresan estos ilícitos que hemos visto en estas notas periodísticas son 2. Aquí no hay para muchas opciones. La primera de ellas, la corrupción, y esto ya lo analizaremos, porque de alguna manera la corrupción requiere que existan funcionarios, también hay que ser muy claro, que estén propensos a corromperse, que sean corruptos, para ser bastante honestos en este sentido, y que a cambio de dádivas, que generalmente es dinero, grandes cantidades de dinero, permiten el ingreso de ilícitos, literalmente por la puerta grande, por la puerta principal. Claro. Y la otra causa, Sandy, es el miedo. En las cárceles, sobre todo, donde los pandilleros, ¿verdad?, son los que mandan allí. Entonces, las amenazas, las muertes, están a la orden del día. Y esto permite, ante la falta de controles electrónicos, pues también que ingresen estos ilícitos. Ahora, Sandy, tenemos más datos que me gustaría poder compartir también. Por supuesto, Julio, porque dándole seguimiento a lo que tú indicabas respecto a la otra causa por las cuales también ingresan estos ilícitos, ¿es por el miedo? Sí. Bueno, particularmente a través de las amenazas, hay que mencionar, y los atentados armados que cuestan la vida del personal penitenciario, de forma particular en las cárceles donde se ubican las pandillas. Bravo. Hasta hoy se puede afirmar que de nada sirven los operativos de requisa más que para una pérdida de tiempo, de recursos y de esfuerzos conjuntos, porque al día siguiente ya se ha podido verificar entonces las mismas, este círculo de corrupción continúa, vuelve a activarse y este tipo de privilegios, bueno, nuevamente se obtienen. Como posibles soluciones debemos entender la necesidad de una reforma penitenciaria, la posible creación de un instituto de cárceles y la mejora de personal e infraestructura. Al final de cuentas, el tema penitenciario tampoco atrae a las autoridades correspondientes, parece, y a los diputados simple y sencillamente pues tampoco les atrae, porque puede no generar votos, esa afinidad, ¿no?, por parte de los electores. Los presos no votan, cabrón. Exactamente, pero en realidad es un tema al que se le tiene que prestar atención y ojo, porque esta es una situación que no solamente se puede hacer en un solo gobierno, en una sola administración, cierto. Tiene que ser un plan de nación y obviamente darle seguimiento a ese programa para que se continúe con el fortalecimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente todas las propuestas, como es de la administración anterior, se desechan y no se continúan. ¿Hasta cuándo? Fíjate, Sandy, que ojalá pensaran así, por ejemplo, los diputados encargados de este tema o autoridades penitenciarias y de seguridad, como tú lo estás exponiendo, porque lamentablemente los esfuerzos se caen una y otra vez. Y si el promedio de un director general del sistema penitenciario es 6 meses en el cargo, imagínate tú, cambiando de política a política, no llegamos a hacer absolutamente nada. No hay seguimiento. No hay seguimiento. Ahora, Sandy, una pregunta, pero yo solo tengo una respuesta. Corrupción, te doy la misma antes. ¿Cómo puede ser que el miércoles se haga una requisa por lo que pasó? 2 días después se hace otra y te imaginas tú todo lo que encontraron. 17 armas suena mucho. Seguramente se utilizaron en esta revuelta de presos. Pero ¿y cuántas armas más hay todavía dentro? Claro, porque recordemos también que obviamente ellos tienen los lugares para esconder todos estos ilícitos,
para que de esta forma las autoridades no se dan cuenta. Entonces nos preguntamos qué tanto armamento se encuentra aún dentro de las cárceles, por qué es que ellos utilizan armamento a lo interno también de las cárceles. Es que llama mucho la atención. Sí, es que mira, se supone que los que están armados dentro de las cárceles es la Guardia Penitenciaria y eventualmente la Policía Nacional Civil deberían de estarlo. Son los grandes ausentes ahí adentro. Y entonces los que van armados son los privados de libertad. Hasta mejores armas tienen a veces. Totalmente, Sandy, tú lo puedes ver, y no solo armas, tienen televisores, todo tipo de aparatos electrónicos, droga, licor y lo que se les ocurra y lo que quieran. Un paraíso, la verdad. No, totalmente, es increíble. Parece ser que aquí hay una cuestión que nos lleva a una palabra que todos conocemos, pero que hoy la vamos a analizar desde otro punto de vista, la famosa corrupción. Porque todos hablamos de la corrupción. Uy, no es que la corrupción permite esto, la corrupción permite lo otro. Sí, en un marco global, como una gran sombrilla. Pero la corrupción en sí no existe. Lo que hay son personas corruptas, personas que se corrompen, funcionarios, lamentablemente, que se prestan para esta situación. ¿Qué estamos haciendo ahí? Nada. Por supuesto, y hay que prestarle mucha atención porque esta situación es una bomba de tiempo, Julio. Sí. No sabemos entonces qué repercusiones pueden tener, porque obviamente los grupos están viendo quién logra mantener el control de las cárceles. Vemos lo que pasó recientemente, cuántos heridos, cuántos muertos también se tuvieron como resultado. Y en realidad la pregunta aquí es, ¿qué tenemos que esperar para que finalmente se logre o se pueda tratar la mejora al sistema penitenciario y reforzar todos los centros carcelarios? Muy bien dicho. Yo te quiero decir algo. Recordaba ahorita el otro día cuando tu servidor, parafraseándome a mí mismo, decía, cuando controlemos las cárceles empezaremos a tener seguridad en Guatemala. Fíjate que lo posteé y mucha gente empezó a decir, no, Talamonte, pero lo que pasa es de que falta educación, salud. Claro, eso lo sabemos todos. Es decir, pero la seguridad es la prioridad de prioridades, porque a través de esa seguridad que empieza con controlar las cárceles, que empieza con otro tipo de acciones de seguridad pública y ciudadana, va a permitir que venga ese desarrollo, ese empleo, ese trabajo, esa educación y esa salud a través de mejorar los ingresos, de tener una mejor certeza y una percepción de tranquilidad para que cambiemos. Las cárceles, hoy por hoy, la génesis del mal en Guatemala, te diría yo. Bueno, finalizamos con este análisis. La verdad es lamentable lo que sucede y seguramente si se realiza otra requisa, nuevamente estaremos reportando la ubicación de ilícitos. Así que con este tema nos vamos a ir a una pausa, pero antes quiero que nos des un adelanto. Sandy, por Dios, a ver. La Universidad de San Carlos de Guatemala, pues una institución muy respetable y muy prestigiosa, pero no les está alcanzando el dinero. Quieren pasar del 5 al 8% constitucional. Te lo comento más tarde. Por supuesto. Más adelante estaremos abordando esta situación, así que usted, por favor, siga con nosotros. No cambie, por favor. Somos A la Medida. Un poco de nuestro segundo tema. La Universidad de San Carlos de Guatemala solicitará al organismo ejecutivo que se le asigne el 8% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Pais, dio a conocer que esperan acordar con autoridades del organismo ejecutivo un incremento en el presupuesto de la máxima casa de estudios del país. Solicitan que el aporte sea del 8% de los ingresos ordinarios del Estado, aproximadamente 300 millones de quetzales más. Es simplemente la voluntad de las autoridades porque la Constitución dice no menos del 5% y la necesidad de USAC hoy es el 8%. ¿Y la USAC tiene facultad de presentar una iniciativa de ley para que esto se convierta en...? Es que hemos considerado que no es necesaria la iniciativa de ley, ya que la norma constitucional dice no menos del 5%, entonces queremos llegar a esa buena voluntad y a esa seriedad que comprendan con madurez y conciencia que USAC necesita hoy el 8%. El presupuesto actual de la Universidad de San Carlos ronda los 2.200 millones de quetzales, que equivalen a un 5% del presupuesto establecido en la Constitución. Bueno, para hacer este análisis vámonos a la ley y de hecho vamos a ir a la Constitución. Anote por favor el artículo 84, usted lo está viendo en pantalla precisamente. Reza lo siguiente: corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del 5% del presupuesto general de ingresos
ordinarios del Estado. Ahora bien, tradicionalmente se ha otorgado a la USAC precisamente hasta el 5% del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. En alusión a la expresión que dice el artículo 84 constitucional, no menor a esa cantidad que indica la Constitución. Pero como es una asignación no menor, Sandy, aquí hay que entender una cuestión. No es el tope, quiere decir que puede llegar a ser más también. Y eso es lo que se está discutiendo. Esa es precisamente la petición del rector Murphy Pais hacia el Poder Ejecutivo. Dice la Constitución entonces, al menos el 5%. Al menos. Y eso le da la pauta a ellos a indicar, bueno, es lo mínimo que deberíamos recibir, pero sí, en realidad las necesidades que se tiene, porque obviamente se quiere incluir en este tema, incorporar a más estudiantes, darle más oportunidad, hacer mejoras, y es un aproximado de 300 millones de quetzales más que recibirían si se diera este 8%, por ejemplo, ese 3% más. Pero Julio, ¿cómo ves tú la situación? Porque hay que ser realistas. Sí. A veces cuesta que se le otorgue el 5% constitucional a la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Será que un 8% será viable? A ver, partamos de una situación en dos vías. A priori uno puede decir, es demasiado. ¿Por qué? Y voy a explicar. Estoy diciendo a priori. Porque el 8% es el famoso también denominado sitiado constitucional, lo que se le otorga precisamente a los municipios, que son 340. Pero para poder ampliar estos datos en la magnitud de lo que significa, yo quiero pedirte la colaboración. Bueno, lo vamos a hacer específicamente en este instante. 5% del presupuesto representa alrededor, escuche usted, bien lo decía mi compañera Sandy Monroy, 2.200 millones de quetzales. Eso es hasta el momento. Ahora bien, el organismo judicial, con presencia en los 340 municipios del país, tiene una asignación presupuestaria del 2% y sumado a sus fondos privativos les alcanza para su funcionamiento. La petición de San Carlos es que se le otorgue el 8% del presupuesto estatal. La parte legal no riñe con el artículo 84, ya lo vimos, pero es una gran cantidad de dinero, solo equiparable, como estaba tratando de explicar precisamente, al denominado situado constitucional. Pero ese situado constitucional del 8% del presupuesto se reparte entre 340 municipios, Sandy. Entonces, esto significaría, al final de cuentas, que aunque parece demasiado para la San Carlos, pudiera eventualmente, ojo, eventualmente, con transparencia, con controles, con una buena situación de auditorías, llegar a ser bueno, porque yo creo que San Carlos como universidad merece modernizarse, tener los mejores equipos, tener los mejores catedráticos, tener todo lo que se requiera para recibir una educación de primer nivel, que por el momento no se mira en algunos casos. Por supuesto, y me llama la atención el hecho de la transparencia que tú indicabas, porque hay que recordar que también se han mencionado distintas situaciones y que obviamente también una situación es que tienen que ver en qué van a invertir, porque deben presentar un plan obviamente para justificar entonces ese incremento que se le pueda dar. Dos, buscar la manera de cómo se puede financiar también ese incremento, porque sabemos que al presupuesto constantemente están en ese estira y no se dice, bueno, hay una fuente para que puedan generarse los ingresos que puedan financiar al final ese presupuesto. Dos situaciones importantes. Totalmente importantes. Y yo quisiera agregar una situación más. Muy importante lo que tú acabas de decir, pero yo creo que queremos una claridad total, es decir, eventualmente, primero puede ser legal porque la Constitución lo permite, pero pudiera ser muy oportuno si se utiliza para inversión, porque muchas veces las instituciones descentralizadas y autónomas, como en este caso es la Universidad de San Carlos, lo que hacen es consumir la mayor cantidad de porcentaje del presupuesto en los gastos de funcionamiento. ¿Qué significa eso? En el pago de salarios, básicamente. Yo no estoy diciendo que no se les pague o que no se les pague muy bien, deben de pagársele bien a los catedráticos, pero debe privilegiarse en todo momento la inversión. ¿Por qué? Porque si no vemos, cuando ya comparamos Universidad de San Carlos con universidades privadas, cómo parece que estas últimas, las privadas, construyen unos complejos que parecen a la verdad bastante mejores, con mucho menos dinero, y es lo que uno a veces no entiende. Por supuesto, en realidad es un gran reto, y ahora que se lanza entonces esta propuesta que se realizará ya formalmente en unos días, pues nos quedamos a la expectativa. Pero sí creo que llevará mucha
mucha búsqueda de consensos, porque sabemos que el Correcto. tema presupuestario pues es muy complicado al final, porque también entendemos que conforme pasa el tiempo se necesita cierto incremento, se necesita cierta ampliación. Así es. Incluso. Y bueno, Pero ojalá. incremento y ampliación para hacer cosas concretas, te prometo que con esto finalizo. Es decir, por ejemplo, si hay facultad de medicina, que sí la hay en la San Carlos, bueno, que esté acompañada de la inversión de un hospital universitario, como en Imagínate, cualquier sería otra bueno. realidad. Eso sería bueno, ¿verdad? Pero para todo se necesita dinero. Así es correcto. Bueno, ¿te parece si dejamos este análisis acá? Porque seguramente hablaremos de él más adelante. Por supuesto, estamos atentos entonces qué es lo que solicitarán finalmente y cuál es la respuesta también de las autoridades. Muy bien. Ahora hablemos de la candidatura de Edwin Escobar como presidenciable del Partido Prosperidad Ciudadana. Este está en riesgo. Esto luego de que la Corte de Constitucionalidad revocara el amparo provisional que le permitió obtener el finiquito con el cual fue inscrito en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. La CC consideró que el juzgado de primera instancia penal de Santa Lucía Cotzumalguapa, en Escuintla, el cual le otorgó el beneficio al aspirante a la presidencia, no tiene la competencia para conocer el caso y otorgar el amparo citado, por lo que resolvió su anulación, y esto dejaría entonces en manos del ente electoral la decisión acerca de si queda en firme o revoca la inscripción de Escobar, quien busca competir por la presidencia en los próximos comicios del 16 de junio. Y es oportuno que sigamos en el ámbito electoral porque alrededor de 35 personas con discapacidad apoyan en el proceso de preembalaje de todos los insumos que se utilizarán durante el proceso electoral en el Parque de la Industria. Esto es algo muy positivo. Veamos la información. El centro de operaciones del proceso electoral que se encuentra en el Parque de la Industria continúa con el embalaje de las cajas que serán enviadas a más tardar una semana antes a los distintos centros de votación. Para todo este proceso, el Tribunal Supremo Electoral ha realizado la inclusión de personas con discapacidad. Actualmente son 35 los que han sido contratados para armar los paquetes que después serán embalados. El área de recursos humanos del TSE prevé la contratación de 15 personas con discapacidad más, para que sea un total de 50 apoyando en el proceso. Además, son los encargados del embalaje de las boletas de votación con estilo braille. Gloria López, directora electoral, comentó sobre la adaptación de atriles para las personas con discapacidad en la emisión del sufragio. La mayoría de atriles que utiliza el Tribunal Supremo Electoral para la celebración de eventos electorales y consultivos cuentan con un espacio específico para personas de talla pequeña o personas que se movilicen en silla de ruedas, es decir, esto tiene una altura más baja a la altura normal que manejamos para que facilitar el acceso del voto a estas personas. Asimismo, también si apareciera algún atril que no cuente con esa adaptación, enviamos a las juntas electorales municipales para que utilicen dispositivos de cartón que pueden ser colocados en un mueble bajo a efecto de que cumpla esta función. En cuanto al envío de las cajas para el proceso electoral, la directora indicó que son 20.900 cajas que serán enviadas a todo el territorio nacional, mientras que 108 serán destinadas para el voto en el extranjero. Tenemos contemplado iniciar el embalaje y el envío porque se hace en forma simultánea. Estamos embalando y de una vez cargando los camiones o los furgones para su envío al interior de la República. Esperemos iniciar 10 días antes de las elecciones y de no ser factible, pues a más tardar 8 días antes. El Ministerio de Finanzas Públicas confirmó que el Tribunal Supremo Electoral no ha solicitado un incremento en su presupuesto. El titular de la cartera del Tesoro, Víctor Manuel Martínez Ruiz, descartó que el Tribunal Supremo Electoral haya solicitado un incremento en su presupuesto de 500 millones de quetzales. Por aparte, el funcionario confirmó que el total de los recursos económicos ya están en las arcas del ente electoral. Les confirmamos que tenemos muy buena relación, muy buena coordinación con el Tribunal Supremo Electoral y hemos atendido todos los requerimientos que nos hemos comprometido con ellos, que están previstos en la ley de presupuesto. Inclusive hemos atendido algunos requerimientos de normativa de clasificación presupuestaria que ellos han pedido para poder atender las nuevas disposiciones de ley. En tanto, el mandatario Jimmy Morales reiteró en pedir un proceso electoral libre y democrático. Este año, Dios mediante, van a haber elecciones no intervenidas.
Dios mediante van a haber elecciones libres. Y en base a esa fe y esperanza que tenemos en nosotros mismos, en la creación de nuestra democracia, van a haber nuevas autoridades. Dios mediante también estas nuevas autoridades van a entender lo importante de darle continuidad a estas buenas obras. La Declaración Única Centroamericana, el DUCA, se ha implementado, pero presentó algunos pequeños problemas. Hablaremos de eso, Sandy. Por supuesto, pero mientras vamos a una pausa, ya volvemos. Por favor, no cambie, volvemos, como dice mi compañera Sandy, en breves instantes. Somos a la medida. ¿Qué ha pasado con el DUCA? Bueno, los inconvenientes generados por la implementación de la Declaración Única Centroamericana, DUCA, han provocado millonarias pérdidas en la región. Los empresarios piden soluciones rápidas ante esta situación. Hay mercancías que están tiradas o que están todavía entrampadas en las aduanas. Inclusive había mercadería del Día de la Madre que ya no entró, y por lo tanto los comercios también han visto pérdidas lamentables. Entonces, hacemos un llamado muy enérgico y urgente a las autoridades de SIECA para que actúen, den la cara y nos den una propuesta específica de cómo se va a resolver esto en las próximas horas, no días. Sumado a la mercadería por el Día de la Madre, productos perecederos y cese de contratos han provocado pérdidas para la región cercanas a los 150 millones de dólares. Empresarios esperan que la congestión de comercio se solucione en las próximas horas. Se le ha venido dando alguna prioridad, obviamente, a productos perecederos para evitar, obviamente, pérdidas. Sin embargo, toda la mercadería tiene que transitar. Le pediríamos definitivamente a las autoridades en cada puerto y punto fronterizo y aeropuerto donde aplique, por favor, organización, procesos ágiles, incluso pues trabajos, pues si necesitamos duplicar o triplicar el recurso humano para poder acelerar y aligerar el proceso y así entonces empezar a normalizar la situación. Según autoridades de aduanas y de economía, los procesos se han normalizado. Sin embargo, esperan agilizar el comercio hasta el próximo lunes. Bueno, el DUCA. Y es que el pasado martes entró en vigencia la Declaración Única Centroamericana, bien conocida ahora como el DUCA. Bueno, es un sistema. Muy bien, estaremos hablando entonces acerca de esta situación que se está presentando con el DUCA. Vamos a explicar muy bien qué es el DUCA para que ustedes puedan comprender un poco y por qué se dan entonces estas fallas. Hay que mencionar que el martes pasado entró en vigencia la Declaración Única Centroamericana DUCA. El DUCA unifica así las tres principales declaraciones aduaneras sobre transacciones a nivel regional, simplifica el proceso y permite que todo se realice en Internet. El DUCA se usará para el comercio intrarregional, el tránsito internacional terrestre y para el comercio con países fuera de la región. Y bueno, tenemos otros datos también para poder ampliar este análisis y luego conocer también cuáles son los comentarios y ese análisis de Giulio Taramonti. Se esperaba entonces que el DUCA agilizara las transacciones comerciales en Centroamérica, pero al menos estos días, por unos problemas técnicos, simplemente generó pérdidas. Esto lo ha confirmado el sector empresarial. Las autoridades señalan que además de los problemas técnicos, muchas empresas no conocían este proceso del DUCA completamente. En términos simples, las empresas pudieron realizar el proceso del DUCA, pero el sistema no trasladó todos los datos a las aduanas correspondientes, lo que creó este caos en las mismas. Ahora se desactivó la plataforma digital y por el momento el importador o exportador debe presentar el formato DUCA en forma física a la aduana correspondiente. Primero, mucha desinformación. Creo que todavía no se ha comprendido entonces cómo se realizarán estos trámites, cómo ahora deberán utilizarse con este sistema unificado. Julio, ¿cómo ves tú la situación? A ver, Sandy, es muy importante, ¿no? Primero,
La existencia de el Duca me parece algo vital para la región centroamericana. Es que ya no puede ser, Sandy, que en pleno siglo XXI sigamos manejando todo para importar y exportar a través de documentos, a través de unas situaciones obsoletas que estaban bien para el siglo XX. Los sistemas informáticos integrados que pueden hacer los trámites rápidos y eliminar la burocracia y de alguna manera también la corrupción que pueda eventualmente darse en ciertos trámites, creo que es muy importante. Entonces, la idea inicial del Duca, muy bien. Por supuesto, aquí hay que tomar en consideración algo, es decir, este es un sistema nuevo, recién se está implementando. Entonces, como tiene varias fases, porque una es la que va precisamente para la tramitología, otra para la SAT y otra para obtener ya finalmente el paso de la mercadería, tal vez lo que faltó es irlo implementando de manera paulatina y no todo completo, para ver las pruebas y los errores que siempre van a pasar, Sandy. Efectivamente, y es que al final, imagínate, el sistema, primero hay que ver, sí, puede tenerse un buen proyecto, pero al final volvemos a lo mismo como hemos sí indicado, se tiene que hacer viable, es decir, claro, cómo lo vamos a ejecutar, vamos a tener este nuevo sistema con el mismo equipo que a lo mejor también es obsoleto. Bravo, exactamente, bravo. O vamos a implementar nuevos para darle esa agilidad, porque obviamente también se necesita un aparato moderno. No, definitivamente, es que todo este tipo de cambios tecnológicos necesitan y requieren precisamente, puedes decir, es que una computadora es una computadora, no, pero necesitamos precisamente una computadora que soporte pues toda esta carga de información. Ahora, se dice fácil un error que está fallando en esta situación. Uy, no. Lo que no hemos dicho, y esa es una parte importante, que eso significa pérdidas económicas, significa atrasos, no entregas a tiempo y por supuesto incumplimiento de contratos de importadores y exportadores centroamericanos, no solo guatemaltecos. Y aquí es donde se empieza a perder la certeza. Y entonces después pasa otra cosa. Bueno, si hubo alguna situación en la cual se perdió, pues generalmente va a ser el consumidor el que lo va a terminar pagando de una u otra forma con el incremento del producto, y ahí es donde tenemos que tener cuidado con este tipo de errores, porque no pueden pasar. El sector empresarial ya se pronunció, varias pérdidas se han generado ya económicas, millonarias. Exactamente, y piden una solución pronta. Esperemos que se pueda tener, porque si no, esta situación se puede complicar aún más, imagínate. No, imagínate, a ver, una situación, ¿sabes que como se empezó a dar este problema el día de hoy, cómo terminó pasando la mercadería para poder hacer algo? Porque si no estaría todavía varada en las fronteras, lo empezaron a hacer otra vez con los trámites de papel. Entonces, ¿para qué la actualización? ¿Para qué la modernización? El Duca está solo de nombre en este momento. Sin embargo, también hay algo positivo. Se espera que ya el Duca, a más tardar el día lunes, esté funcionando de una manera correcta. Y eso esperamos también todos nosotros, para demostrarle al mundo que Centroamérica está en la perfecta capacidad de dar esos saltos cualitativos y cuantitativos en cuanto a la forma de comerciar del siglo XXI. Y para cerrar, entonces, se dice, muchos no saben ni siquiera cómo funciona, qué hacer. Y la pregunta aquí es, ¿hubo capacitación? Y si no, ojalá que se haga para poder corregir esos errores. ¿Nos vamos a la pausa, Junior? Claro que sí, Sandy. Por favor, no nos cambies. Somos A la Medida. Hoy se realizó la sentencia en el caso Gasofa y los jueces del Tribunal A de Mayor Riesgo condenaron a Marvin Barrios a 27 años de prisión y a Luis Galicia a 6 años de cárcel. En este proceso penal, la Fiscalía Especial contra la Impunidad señaló en el juicio que Marvin Delfino Barrios Marchena y Luis Rolando Galicia fueron los cabecillas de una organización criminal que se dedicó al trasiego de gasolina en los años 2008 al 2012. Para los jueces, en el debate oral y público quedó demostrado que Barrios cometió los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera, tenencia ilegal de arma de fuego y falsificación de placas y distintos vehiculares. En el caso de Luis Galicia, solo fue sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita. En su última petición, los ahora condenados aseguraron que eran inocentes. Y a mí me acusan de hechos que ni siquiera estuve en el país, que ni siquiera cometí. Entonces yo sí le pido, honorable tribunal, que en los artículos personales nos declaren inocentes. Ya pasamos, yo en mi caso, por las peores cárceles, 8 años de estar guardando prisión.
Honorable tribunal, lo único que quiero pedir, por favor, es de que cada prueba cada prueba que se desarrolló acá, cada testigo, cada perito, cada videoconferencia, la puedan ustedes estudiarlas bien. Los jueces absolvieron a Marvin Barrios y Luis Galicia de algunos delitos. En el juicio, el Ministerio Público no presentó evidencias que demostraran la comisión de algunos hechos ilegales. Los abogados defensores analizarán el veredicto del tribunal para estudiar si impugnan las condenas de 27 y 6 años de prisión en contra de sus patrocinados. Sigamos en el ámbito judicial porque la Sala Segunda de Apelaciones confirmó que los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social vinculados en el caso penal Hogar Seguro Virgen de la Asunción deben continuar en prisión preventiva. El jueves 23 de mayo de este año, las juezas del Tribunal Séptimo tienen previsto iniciar el juicio en contra de los primeros acusados del caso penal Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el cual se investigaron a varios exfuncionarios del Estado por el fallecimiento de las 41 niñas y adolescentes en el incendio del 8 de marzo del 2017. En la primera fase de este proceso, los acusados y exfuncionarios Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres tuvieron la intención de enfrentar un juicio con un arresto domiciliario a través de una medida sustitutiva. Esa petición legal fue rechazada por los integrantes del Tribunal Séptimo. Los abogados defensores impugnaron ese fallo judicial en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. Los magistrados, después de analizar el recurso legal, lo declararon sin lugar y confirmaron la resolución de la Judicatura 7 que Rodas, Keller y Torres deben continuar en prisión preventiva. Los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social pidieron una medida sustitutiva alegando que la investigación ya finalizó, que está próximo a iniciar el debate, que no hay peligro de fuga o la intención de perjudicar el trabajo del Ministerio Público. De esa cuenta, Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres continuarán privados de su libertad mientras se desarrolla el juicio en el cual se buscará demostrar si son inocentes o culpables. Las solicitudes de antejuicio que presentó el Ministerio Público en contra del ministro de Economía y 7 diputados al Congreso de la República por hechos ilegales continúan avanzando con este trámite respectivo. Las peticiones de retiro de inmunidad del Ministerio Público fueron presentadas en el Departamento de Gestión Penal. Como lo establece la ley, a través de un sorteo, los documentos fueron enviados a los juzgados de primera instancia. Dichas judicaturas se deben inhibir de conocerlas y enviarlas la próxima semana a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. En un primer análisis, los magistrados de la Cámara de Amparos y Antejuicios harán un estudio de las peticiones del retiro del derecho a antejuicio en contra del Ministerio de Economía y 7 diputados del organismo legislativo por supuestos pagos anómalos en aprobación de leyes. Las 8 solicitudes de retiro de inmunidad podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia la próxima semana y la última semana de mayo el Pleno podría conocerlas para resolver si la rechaza o acepta para su trámite correspondiente. El presidente de la República, Jimmy Morales, durante su intervención en la reunión del CONADUR, se refirió al libramiento de Chimaltenango luego que este fuera afectado por las lluvias. Y pues aprovecho para felicitar al ministro de Comunicaciones, que ha sido víctima de un bullying ahí, pero los que sí utilizan el libramiento de Chimaltenango están felices y sí entendieron que la obra está en proceso de construcción. Otro argumento para poder decirles, no la inauguramos, señores, se aperturó para poder aprovechar el feriado de Semana Santa, pero poderle dar una solución rápida a las personas que necesitaban y necesitan seguir pasando por Chimaltenango 10 minutos a diferencia de hora y media. Ya el drenaje que estaba en proceso, más todo el material que de una obra de esa magnitud ha sido lavada, más la posibilidad de poder terminar
las cunetas y los tragantes, pues tenemos, como dijimos, 25, 30 días a partir de Semana Santa que necesitábamos para que la empresa terminara sus labores. Y todavía con esto, todas las obras que ahora son contratadas se contratan con garantía. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, denominado CONADUR, presentó los avances de ejecución de proyectos 2019 y también los montos de preinversión para el año 2020. Veamos la información en A la Medida. Autoridades que integran el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR, sostuvieron la segunda reunión ordinaria del año para conocer los montos máximos de preinversión para el periodo 2020, en el cual se espera ejecutar 2.240 proyectos. Presentar para consideración de punto resolutivo la propuesta sobre los proyectos de proyecto 2020, que suman un total de 2.580 millones 638.650 quetzales para el ejercicio fiscal comisión del 8 de mayo de 2019 y el presupuesto preliminar de 2.589.158.000 quetzales con un número de 2.240 proyectos propuestos a consideración del presente Consejo. El presidente de la República, Jimmy Morales, confirmó la importancia del CONADUR en los programas sociales que se realizan en temas de salud y educación, entre otros. Hemos priorizado la salud, la educación, el agua y el saneamiento. Quiero pedir especialmente a los señores alcaldes municipales que ratifiquen ese compromiso y ese esfuerzo en todo momento. Asimismo, pido a las instituciones gubernamentales que se encuentran aquí presentes atender con celeridad sus respectivos procesos y sobre todo que garanticen la transparencia y la calidad del gasto. A los representantes de instituciones o sectores no gubernamentales también les invitamos a fortalecer la unidad nacional y a todos los miembros de este órgano colegiado a que juntos demos cumplimiento a los acuerdos generales de esta segunda reunión ordinaria del CONADUR, especialmente a las de comisiones de trabajo que se han reestructurado. A la fecha, el CONADUR ha ejecutado 546 proyectos y se han desembolsado 160.9 millones de quetzales. De esa manera finalizamos. Gracias por su sintonía durante toda esta semana. Que descanse. Descanse, lo esperamos el próximo lunes. Muchas gracias.